El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro, que estás en el cielo, muy buenos días. Te agradecemos con todo el corazón por darnos el privilegio de poder estar aquí y conversar contigo, por dejarnos saber que tú estás en medio de nosotros. Tú prometiste que la presencia de tu Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y confiamos que en esta nueva jornada no será la excepción. Y por eso te agradecemos. Es hermoso saber que tú siempre estás a nuestro lado, que tú siempre nos ayudas, que tú siempre estás allí para guiarnos, para mostrarnos el camino. Enséñanos, Dios amado, a reconocerte a ti como lo que eres, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y venir siempre delante de tu presencia con una actitud de reverencia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y hay temor de Dios cuando hay respeto, cuando se honra tu nombre, cuando entendemos que hemos venido delante de un Dios que es santo. Ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, que tú no desprecias. Que no sea nuestro corazón como aquel publicano y el fariseo, quien oraba en pie, exponiendo delante de ti lo bueno que había sido, sus buenas obras, y que no era como el publicano pecador. Sin embargo, aquel publicano, por su actitud reverente delante de ti, halló gracia. Y eso es lo que anhelamos nosotros hoy, hallar gracia delante de ti. Ayúdanos, Señor amado, si en nuestro corazón hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, o si las cosas que nos mueven a buscarte son distintas a querer tener una verdadera comunión de intimidad contigo, de querer conocerte y de querer acercarnos cada día más a ti, de querer menguar para que tú crezcas. Eso es lo que anhela nuestro corazón, Dios amado. Tú lo conoces todo. Alumbra con linterna nuestro corazón para que todo lo que no sirve en medio de nosotros sea quemado por el fuego de tu Espíritu Santo que rogamos, sea derramado sobre nuestros corazones hoy. Que por causa de la presencia tuya en medio de nosotros todo yugo de maldición se pudra, toda motivación incorrecta sea deshecha en el nombre poderoso de Jesús, y que lo que nos mueva a estar aquí es
la gratitud que tenemos hacia ti por tu bondad, por quien tú eres principalmente, por tu fidelidad. Gracias por tu amor tan grande. Entendemos, Señor amado, que ninguno de los que estamos aquí merece tu atención. Sin embargo, tú nos amas a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones. Nunca nos abandonas, nunca dejas de suplirnos. Gracias por guardarnos. Gracias por protegernos siempre. Gracias por revelarte a nuestra vida. Valoramos inmensamente todo lo que estás haciendo con nosotros en este tiempo y la manera como nos estás enseñando a relacionarnos de una manera correcta contigo. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros poder escuchar estas verdades eternas ungidas por el poder de tu Espíritu Santo, que traen libertad a nuestros corazones, que quitan todo velo que el enemigo había colocado en nuestros ojos y en nuestros corazones y nos llevan a conocer esa verdad que nos hace libres. Aquí hay un pueblo que te alaba, mi Señor, un pueblo que te bendice, un pueblo que está agradecido contigo y que te anhela cada día más y más. Gracias que hoy tú nos des el privilegio de poder entender y comprender tu palabra. En ella está la vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia es la que nosotros queremos. Te rogamos, Señor amado, que no haya absolutamente nada que nos robe este momento de intimidad contigo. Por eso nos despojamos de todo peso que nos asedia, entregamos delante de ti los afanes, las ansiedades, las preocupaciones, y nos determinamos a descansar en ti, a confiar en ti, porque sin fe es imposible agradarte. Gracias por tanto amor. Gracias por invitarnos cada mañana a recibir el pan nuestro de cada día. Te alabamos con todas las fuerzas de nuestro corazón y te damos la bienvenida. Señor, nunca te vayas. Te necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. La paz del Señor Jesucristo les envuelva, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Él nos llene de la fe suficiente para poder superar cualquier adversidad que pueda llegar a presentarse. El Señor le dijo a Josué y nos recuerda a nosotros hoy: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bueno saber que Dios nunca nos abandona, que si bien hay momentos en los que sentimos temor porque somos seres humanos y a veces nos ganan las emociones, es bueno saber que Dios está ahí y entender que la valentía no es ausencia de miedo, porque muchas veces decimos, bueno, ahora que se me quite el miedo yo lo voy a intentar. No, la valentía, la persona valiente no es aquella que no tiene miedo. Se le llama valiente porque aún con miedo sigue avanzando. Así que no permitas que tus temores sean más grandes que tu Dios. El pueblo de Israel, la mayoría del pueblo no pudo entrar a la tierra prometida porque sus miedos eran más grandes. Dejaron que sus miedos fueran más grandes que su Dios. En cambio, Josué y Caleb, quienes tenían un espíritu superior, ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida porque ellos no estaban confiando en sus fuerzas, sino que confiaban en el Dios de Israel. Y es allí donde está el pequeño detalle, que muchas veces nos llenamos de temor, de angustia y de ansiedad al ver los gigantes que son problemas grandes que a veces se nos salen de las manos y que no sabemos cómo enfrentar. Pero desmayamos en la fe porque empezamos a mirar la capacidad con la que nosotros contamos, empezamos a mirar nuestra fuerza. Pero en momentos como estos hay que mirar desde la perspectiva de la fe, como lo hizo David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es necesario mirar a través de los ojos de la fe y no a través de los ojos de la lógica, porque eso va a hacer que te llenes de temor,
que pierdas la fe, que te llenes de incredulidad y que creas que los gigantes son más grandes que tu Dios. Déjame decirte, no hay ningún problema, ninguna adversidad, por grande que parezca, que sea más grande que tu Dios. Nunca lo olvides. El Señor te bendiga, nos alegra mucho saber de ti. Un abrazo fraterno y le pedimos al Dios Todopoderoso que te acompañe y te bendiga siempre. Bendecimos a los amigos, pero mucho más a nuestros enemigos. El Señor los guarde y los bendiga siempre. No olviden suscribirse, no olviden compartir, no olviden contarle al mundo que hay una ventana que se abre cada mañana en punto de las 5:45 para sumergirnos en el estudio de la palabra del Señor, guiados, por supuesto, por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Dele me gusta, por favor. Ahora sí vamos a disponer nuestro corazón para recibir su palabra. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La vida está en la palabra. Y esa vida es la que nosotros queremos recibir, la verdadera vida. Así que ayúdanos, amado Dios, a tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Gracias por lo que harás a través de esta enseñanza. Espíritu Santo, tú eres el Maestro, no soy yo. El único pastor de este ministerio eres tú. Y la gloria de todo lo que aquí acontece es solo tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, seguimos con esta enseñanza maravillosa que el Señor Jesucristo nos ha venido dando acerca de la manera correcta cómo podemos relacionarnos con Dios. Estamos estudiando el Padre Nuestro. Ya vimos Padre Nuestro, estudiamos que estás en los cielos y hoy vamos a estar hablando de lo que sigue. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 9, dice la palabra: Vosotros pues, recuerdo que antes de expresar esto Jesús había dicho, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Y seguidamente Él dice, vosotros oraréis así, Padre Nuestro. De manera que el Padre Nuestro no debe convertirse en una vana repetición, porque entonces sería un rezo, no una oración. La oración del Padre Nuestro es un modelo de oración que nos permite conocer el paso a paso de la manera correcta, cómo podemos acercarnos a Dios. Y aquí en Mateo 6:9 el Señor continúa diciendo, vosotros pues oraréis así. Esta es la manera correcta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Jesús enseñó a sus discípulos a orar para que el nombre del Padre fuera santificado. Pero, ¿sobre quién o quiénes recae esta responsabilidad tan grande? Según la enseñanza de Jesús, sobre todo aquel que se dirige a Dios en oración. Por eso Jesús está diciendo a ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero esta expresión no es simplemente por decir algo cuando estamos en la oración. ¿Qué quiso decir Jesús con la expresión santificado sea tu nombre? ¿O qué decimos nosotros cuando expresamos a Dios esta misma frase? Nuestro Señor Jesucristo demanda dos cosas de toda persona que se acerca a Él en oración. Número 1, que sea consciente de la santidad de Dios. Y número 2, que tenga presente que la responsabilidad de santificar el nombre de Dios recae sobre sus propios hombros.
Comencemos entonces por definir qué es santificar. Santificar algo es hacerlo santo. Esa palabra santo es lo mismo que apartado. Cuando hablamos de santo, estamos hablando de apartado o separado. Cuando el Señor dice santificado sea tu nombre, está hablando de que el nombre de Dios debe ser separado de todo. Dios no puede ser mezclado con nada, ni siquiera con el hombre pecador. Por eso le dijo a Moisés, cuando éste intentó acercarse a la zarza que ardía y no se consumía, le dijo lo siguiente en el libro de Éxodo 3:5. Le dijo, Moisés ve una zarza que arde y no se consume, y él se acerca a mirar qué es lo que está pasando. Quiere estar muy cerca de la zarza. Y lo que Dios le dice a él, y nos hubiese dicho a cualquiera de nosotros, es lo mismo. Éxodo 3:5. Y dijo, no te acerques. ¿Cómo así, Señor, si yo vengo a acercarme a tu presencia en oración? No te acerques. ¿Por qué? El Señor le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. El lugar donde está Dios es tierra santa. Y eso incluye el lugar de la oración, donde esperamos tener intimidad con Dios. Santificado sea tu nombre. Este mismo versículo, en la versión traducción actual, dice lo siguiente. Miremos Éxodo 3:5, pero ahora según la versión traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. En la otra dice, porque el lugar que pisas es santo. Acá lo que dice es, Dios le dijo, no te acerques más. Quita las sandalias, porque estás en mi presencia. Estás en mi presencia. La presencia de Dios no es cualquier cosa. Su presencia lo santifica todo. En el caso de Moisés, sus sandalias representan la contaminación del mundo. Imagínese una sandalia que ha estado trasegando de un lado para otro, se le pega el polvo, y eso representa. El mensaje es claro. Moisés no puede acercarse a un Dios santo mientras no separe de su humanidad todo aquello que contamina, todo aquello que lo hace indigno de estar ante su presencia. Note cómo por el simple hecho de estar expuesto a la presencia de Dios, todas las impurezas salen a la luz. Algo similar sucedió con el profeta Isaías, quien tuvo una visión en la que se le permitió entrar en la misma presencia de Dios. Miremos cómo su naturaleza de pecado delante de la santidad de Dios quedó expuesta. Isaías, miremos el capítulo 6, en los versos del 1 al 8. Miren esto. ¿Qué sucede cuando uno está en la presencia de Dios? En la verdadera presencia de Dios. Isaías 6, 1, 8 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Aquí hay 3 veces santo, ¿verdad?
Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Santo, era lo que decían los serafines en la presencia. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces dije, mire lo que pasa con el profeta Isaías cuando ve la santidad de Dios. Y es lo mínimo que debería pasar en aquella persona que anhela estar en la presencia de Dios en oración. Es lo mínimo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Antes no, después. Después oí la voz del Señor, antes no la oyó. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Mire, Dios está despreocupado por salvar a las personas en el mundo. Y a veces uno con un listado de petición solamente. Si nos detuviéramos por un instante en su presencia a escuchar qué es lo que Dios piensa, vamos a escuchar esto. Dios está gritando, ¿a quién enviaré? Enviaré a predicar. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Estamos hablando de Isaías, un hombre de una profunda comunión con Dios, una profunda revelación, tanto que es considerado como el quinto evangelista, un hombre que tuvo la revelación de la cruz como ningún otro. Si desea puede mirar Isaías 53 y a él antes, 700 años antes que viniera Cristo, ya sabía qué iba a ocurrir con él. Y este hombre de profunda comunión con Dios, al tener ese encuentro personal con Dios, solo dijo, ay de mí que soy un hombre inmundo de labios. Y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Ay de mí. Lo delicado de este asunto no es solo que ante la presencia de un Dios santo, nuestra naturaleza de pecado queda expuesta. Eso fue lo que pasó con Isaías. Ay de mí. Y esto es lo mínimo que debe pasar cuando uno entra verdaderamente a la presencia de Dios. Si al entrar en la presencia del Señor yo no soy consciente de mi naturaleza de pecado, yo no he entrado a la presencia de Dios, de un Dios santo. Por eso Jesús dice, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. El Dios al que te acercas es santo. Y lo mínimo que debería pasar es que cuando estamos delante de un Dios santo, lo que está impuro en nuestras vidas debe salir a la luz. Y decía, lo delicado del asunto no es que la naturaleza de pecado haya sido manifestada, no, sino que Dios no se dirigió a Isaías, no le dirigió la palabra al profeta hasta que éste fue limpiado de su pecado por aquel ángel que con un carbón encendido tocó su boca.
¿Qué hablaba la boca de Isaías? Yo no sé, pero me imagino que fue impresionante el ver cómo esos serafines solo decían santo, y él decía, ay, con estos labios que yo he hablado, he murmurado, he gritado, he maldecido a otros, Dios. Entonces ese ángel con carbón encendido tendría que venir a tocar también nuestros labios si anhelamos estar en su presencia, pero no solo nuestros labios, que queme con un carbón encendido lo que han visto nuestros ojos, que queme con un carbón encendido lo que han oído nuestros oídos, que queme con un carbón encendido lo que hemos pensado y consentido en nuestra mente y en nuestro corazón. Santificado sea tu nombre. Es una expresión de reverencia ante el santo nombre de Dios, que evita una confianza excesiva que nos lleva a la irreverencia con nuestro Padre Celestial. No podemos usar el nombre de Dios a la ligera. En la antigüedad era tanta la reverencia de los judíos ante Dios que usaban su nombre con mucho cuidado para no profanarlo. Esa reverencia los llevó a sustituir la palabra Jehová por Adonai, cuyo significado es Señor. Adonai es Señor. Pero esta reverencia que expresaban al decir Adonai, también la demostraban viviendo vidas de integridad para Él, porque no es solo decir Adonai y ya. Primera de Pedro 2, 7 al 9 enseña. Primera de Pedro 2, 7 al 9. Dice su palabra, Primera de Pedro 2, 7 al 9, dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verso 9. Mas vosotros sois, aquí viene lo bueno, sois, mire lo que es usted y soy yo, vosotros sois linaje escogido. Cuando escuchamos estas palabras, nuestro corazón salta de alegría, pero todo privilegio demanda una responsabilidad. Somos linaje escogido, pero también somos real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios a usted y a mí nos ha hecho una nación santa, santa. Y real sacerdocio, posición que nos ofrece un privilegio, el cual es poder acceder al trono. Real sacerdocio somos, pero también nos demanda el ser real sacerdocio una gran responsabilidad. Miremos, por ejemplo, cómo se preparaba un sacerdote, porque somos real sacerdocio, dice el Señor. Lo mínimo que deberíamos saber es entonces cómo se preparaba un sacerdote para entrar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, a la presencia de un Dios santo, miremos cómo era esto. Levítico capítulo 8, versos del 10 al 13. Levítico 8, del 10 al 13, enseña. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, los micrófonos, las cámaras. En este tiempo tendríamos que hacer lo mismo. Todas las cosas que estaban en él, y las santificó, es decir, las consagró y las apartó para el uso exclusivo del Señor. Verso 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar. 7 fueron los derramamientos de la sangre de Cristo. 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios,
y la fuente y su base para santificarlos. Verso 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Santificarlo. Verso 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Santificar los utensilios e incluso al mismo sacerdote Aarón no fue una ocurrencia de Moisés, sino una orden del Dios mismo. Esta es la manera. El Señor fue quien le reveló a Moisés la forma correcta en la que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y Dios dice que usted y yo somos real sacerdocio. El sitio conocido como el lugar santísimo era el área más oculta y más sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés y del templo de Jerusalén. Estaba conformado ese tabernáculo por 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo fue construido como un cubo perfecto. Solo contenía el arca del pacto que había dentro del arca, una porción de maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la ley con los mandamientos. El arca del pacto, símbolo de la relación especial de Israel con Dios. Únicamente, óigase bien, porque somos real sacerdocio, únicamente el sumo sacerdote israelita una vez al año podía acceder al lugar santísimo donde moraba la misma presencia de Dios. Pero antes de hacerlo debía santificarse. Es más, no lo dejaban dormir el día antes para que no tuviera un sueño contaminado, un sueño impuro que pudiera contaminar su mente. Y le amarraban unas campanitas en los bordes, tenía unas campanitas y le sujetaban con una cuerda. El sacerdote entraba al atrio, luego al lugar santo, se preparaba para entrar al lugar santísimo. Si entraba al lugar santísimo y ese sacerdote estaba contaminado, moría fulminantemente delante de la presencia de un Dios santo, y esa cuerda servía para alar el cuerpo sin vida que se encontraba en la misma presencia de Dios. Era delicado. Recordamos cuando David intentó llevar el arca a su ciudad. Dice que los bueyes tropezaron y un hombre llamado Usa metió su mano para evitar que el arca cayera, y la Biblia dice que cayó fulminantemente muerto. Y si nosotros somos nación santa y real sacerdocio, esto lo deberíamos saber. Una vez al año, el Yom Kippur, es decir, el día de la expiación, el sumo sacerdote estaba autorizado para entrar en el pequeño recinto, sin ventanas, para quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio del arca. Al hacerlo, el sumo sacerdote expiaba sus propios pecados y los del pueblo. Me imagino que en este punto usted estaría anhelando saber cómo es este lugar. Miremos un poco cómo era ese lugar santísimo. Ahí podemos ver. El lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo por el velo. Ahí vemos un velo, un enorme y pesado velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, y bordado con querubines de oro,
Dios dijo que Él aparecería en ese lugar santísimo, allí donde ustedes ven el arca. Dios lo dijo. Levítico capítulo 16, verso 2, enseña Levítico 16, 2. Dice su palabra: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, el sacerdote, y nosotros somos real sacerdocio, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, no en todo tiempo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Por lo tanto, se necesitaba ese velo. Existe una barrera entre el hombre y Dios. Es ese velo. Nadie podía tener acceso a la santidad de Dios, excepto el sumo sacerdote, y eso una sola vez al año. Acerca del Señor, el profeta Habacuc dijo lo siguiente, Habacuc capítulo 1, verso 3. Habacuc 1:3. Esto dijo, Habacuc 1:13, perdón. Esto dijo el profeta. Dijo: muy limpio eres de ojos. Así es el Señor. Limpio de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. De manera que Dios no puede tolerar el pecado, y ahí está, pasó con Jesús. Jesús lleva sobre su cuerpo el pecado de todo el mundo. ¿Y qué hace el Padre? Por eso Jesús exclama en el madero: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese instante, el Padre apartó su mirada del Hijo porque tenía sobre su cuerpo el pecado del mundo. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 14, enseña. Hebreos 12, 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y nadie es nadie. No, pero es que yo oro. Sí, está permitido, pero sin santidad nadie le verá. Observe cómo este texto une la paz y la santidad. Primero dice que debemos procurar la paz con todo el mundo. Debemos anhelar y esforzarnos por estar en paz con todos los hermanos, incluso aquellos que nos hayan hecho mal. Esto exige de nuestra parte amor. Esto exige de nuestra parte misericordia. La regla de oro que Jesús contó dice que hagamos a otros como nos gustaría que ellos hicieran con nosotros. En la segunda parte del libro de Hebreos, capítulo 12, 14, dice: y la santidad, primero la paz, y luego y la santidad. Y enfatiza: sin la cual nadie verá al Señor. No dice de pronto algunos, sino nadie. Debemos tener un conocimiento claro y preciso de lo que esto implica. El mismo Señor Jesucristo incluso fue un poco más allá al decir, mire, esto lo dijo Jesús. Mateo capítulo 5, verso 48. Mateo 5, 48. Dice Mateo 5, 48, está hablando Jesús: sed pues vosotros perfectos. Wow. Perfectos. Algo perfecto es algo que no le falta nada. Como vuestro Padre, qué medida tan grande. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No sé perfecto a tu propio parecer. Tu perfección debe ser igual a la perfección de tu Padre que es santo. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a la perfección
algo más que santidad. En la santidad aún hay espacio para ser más santos. Podemos estar limpios delante de Dios y limpiarnos más. Pero si se es perfecto, se ha alcanzado la plenitud y el Señor dice, sean perfectos. Tenemos que seguir entonces, si todavía no somos perfectos, seguir esforzándonos. Encontramos un mensaje del apóstol Pablo que nos hace estar preparados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Me permito compartir con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Dice esa versión: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. El estar en el servicio de Dios hace que estemos alejados de las cosas que nos contaminan. Dice, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Volvemos al tabernáculo. El velo y los elaborados rituales realizados por el sacerdote eran un recordatorio de que el hombre no podía entrar a la majestuosa presencia de Dios de manera descuidada o de manera irreverente, como muchas veces hoy día se hace, como si Dios fuera cualquier persona, sin respeto, sin reverencia, sin revisar cómo estamos delante de Él. No, yo quiero tal cosa, dame. Antes que el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo en el día de la expiación, él tenía que lavarse. Él tenía que ponerse una ropa especial. Él tenía que traer incienso quemado para que el humo cubriera sus ojos y no viera directamente a Dios. Y traer sangre sacrificial con él para hacer expiación por los pecados. Miremos Éxodo capítulo 28, versos del 1 al 4, Éxodo 28 del 1 al 4. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verso 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Verso 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Verso 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. La importancia del lugar santísimo para los cristianos se encuentra en los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Cristo. Cuando Jesús murió, algo increíble sucedió y quedó registrado en el libro de Mateo, capítulo 27, versos 50 al 51. Miremos esto. Mateo 27, 50 al 51. Mire lo que pasó cuando Cristo estaba derramando su sangre en el madero. Mire, esto estaba pasando en el mismo instante de la crucifixión de Jesús. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí murió. Verso 51. ¿Qué pasó cuando murió? Y he aquí,
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo no fue rasgado por ningún hombre. Fue un acontecimiento sobrenatural hecho por el poder de Dios para decir algo importante. ¿Cuál es el mensaje detrás de ese velo que se rasgó? El mensaje es que a causa de la muerte de Cristo en la cruz, el hombre ya no estaba separado de Dios. Ya no estaba. El velo fue rasgado. El sistema del templo del Antiguo Testamento quedó entonces obsoleto cuando el nuevo pacto en la sangre de Cristo fue ratificado. Ya no tenemos que depender de ningún sacerdote para que realice sacrificios una vez al año a nuestro favor. El cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz, así como el velo fue rasgado en el templo, y ahora tenemos usted y yo acceso a Dios a través de Jesús, no porque nosotros seamos buenos, es porque Jesús fue quien abrió el camino, fue quien perdonó nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 20, enseña Hebreos 10, 19 al 20. Dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por la sangre de Jesucristo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. De su carne. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. No se necesitaba que cada año las personas fueran a presentar un animal y derramar su sangre. Una vez y para siempre. Acabó con la necesidad de sacrificios anuales que nunca podían quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, verso 11 lo dice. Hebreos 10, 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los cubrían, pero no los quitaban. Esos sacrificios eran simplemente una tipología del sacrificio perfecto venidero, el del Cordero Santo de Dios sacrificado por los pecados del mundo. Juan capítulo 1, verso 29, Juan 1, 29. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El lugar santísimo, la misma presencia de Dios, ahora está disponible a todos los que vienen a Cristo en fe. Donde antes había una barrera imponente custodiada por querubines, Dios ha abierto un camino por la sangre que su Hijo Jesucristo derramó en la cruz. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, 16. Enseña: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ya no hay velo que nos separe del lugar santísimo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero en este punto debemos hacer un pare y preguntarnos: ¿será que el hecho de que Jesús haya rasgado el velo para que nosotros pudiéramos ahora tener entrada al lugar santísimo donde mora su presencia santa, quiere decir que Él ha dejado de ser santo? Aquí cobra
demasiada importancia o cobran demasiada importancia las palabras de Jesús. Santificado sea su nombre. A veces creemos, no, ya Jesús pagó por mis pecados, Él rasgó el velo, yo no necesito santificarme. Pareciera que Dios ha dejado de ser santo. En ningún momento. Él sigue siendo santo. El camino está abierto, pero Él sigue siendo santo. De manera que necesitamos estar limpios delante de Él. Saber que Él sigue siendo santo tiene que llevarnos a mostrarle todo el respeto y toda la reverencia. Mis amados, nunca debemos olvidar que Dios es triplemente santo, decía Isaías. Santo, santo, santo. Un ser moralmente perfecto, puro y apartado del pecado. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios ahora más que nunca, porque los afanes diarios, la lucha contra los antivalores de este mundo y nuestros propios conflictos hacen que se nuble nuestra visión de Dios. Necesitamos renovar nuestra visión de ese Dios alto y sublime que nos da el poder para enfrentar los problemas y las preocupaciones. Por eso en la oración del Padre Nuestro Jesús enfatiza, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, no para que repitan sin entender lo que están diciendo, sino para que comprendan que cuando digan santificado sea su nombre, entiendan que se han acercado a un Dios que es santo. Santificar el nombre de Dios, ¿qué es? Santificar el nombre de Dios es ver su perfección moral que nos llevará a nuestra propia imperfección, a poder darnos cuenta de nuestra propia imperfección, como pasó con Isaías. ¡Ay de mí! La necesidad de limpiar nuestra vida y santificarla para poder servirle a Él, porque sin santidad, como dice la palabra, nadie podrá verle. Nadie. Un pecador en la presencia del Santo Dios queda abrumado, completamente abrumado. Sin embargo, es Él, es Dios, quien toma la iniciativa para acercarse a nosotros, ofreciéndonos perdón y limpieza a través del sacrificio de su Hijo Jesús. En Cristo Jesús, Dios se sienta en el trono de gracia y por medio de Él abre camino hacia el lugar santísimo. Por eso, al venir en oración a su presencia, toda vanagloria, toda ambición, ignorancia y orgullo deben ser eliminados una vez que contemplamos su majestad. Así como la gloria divina que sobrecogió al profeta Isaías con una sensación de su propia vileza, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! De su propia vileza, de su propia culpa, de su propio pecado. Hebreos 9, capítulo 9, verso 11 al 12. Hebreos 9, 11 al 12. Enseña la palabra aquí. Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estas palabras nos conmueven por dentro. Demos gracias a Dios, que ahora tenemos un mediador
entre nosotros los pecadores y este Dios Santo, Jesucristo. Una mirada a la gloria celestial debe bastar para convencernos de que toda nuestra justicia es delante de Dios como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia en la antigüedad eran lo que se conoce hoy como toallas higiénicas. Las obras de justicia del hombre delante de Dios son como eso, como toallas higiénicas. Isaías, capítulo 64, verso 6, así lo dice, porque a veces decimos, es que yo soy tan bueno, yo no necesito nada más, yo soy bueno, Dios, ¿por qué no me das lo que te pido si yo soy tan bueno? No, ninguno hay tan bueno. Isaías 64, 6 dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, no dice sociedad, sino suciedad. Así nos ve Dios. Y todas nuestras justicias, eso que hacemos que consideramos que es bueno, yo hago buenas obras, dice, esas justicias son delante de Dios como trapo de inmundicia, como una toalla higiénica. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sabiendo nuestra condición, que fue lo que entendió Isaías, por eso dijo, ay de mí, eso que era un profeta. ¿Qué nos queda a nosotros? Refugiémonos en la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. No nos queda otra. Tenemos por medio de Él la seguridad del perdón por su obra expiatoria, no porque seamos buenos. No hay bueno ni uno. Pero no debemos relajarnos, mis amados, y olvidar que quitar el pecado es necesario para poder acercarnos confiadamente a la presencia del Padre. Santificado sea tu nombre. Termino con esto. El nombre de Dios es santificado cuando vivimos lejos del pecado. Y eso te pedimos, amado Dios, que tan solo por un instante nos permitas comprender y entender la magnitud de tu grandeza y de tu santidad. Solo entonces nos daremos cuenta de nuestra verdadera condición delante de ti. Isaías, siendo un hombre, con una profunda comunión contigo, al estar en tu presencia fue confrontado con su naturaleza de pecado. Vio un cuadro hermoso. Te vio sentado en el trono, y los querubines con 6 alas, con 2 se tapaban su rostro, con 2 se tapaban sus pies, y con 2 volaban, y solo decían, Santo, Santo, Santo. Y al observar eso, dijo Isaías, Dios mío, ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios, porque tal vez nuestros labios han hablado cosas que no convienen, han murmurado, han criticado, han juzgado, han dicho palabras obscenas. Ay de mí. Y no solo nuestros labios, que han visto nuestros ojos. Ay de mí. Que hemos aceptado en nuestros pensamientos. Ay de mí. Que hemos aceptado en nuestras emociones. Ay de mí.
Ay de mí que siendo un hombre inmundo y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Padre amado, hoy es un día de humillarnos delante de ti y pedirte perdón por no haber reconocido delante de tu presencia nuestra condición de pecadores. Creer que somos lo suficientemente buenos como para que tú aceptes nuestras oraciones. Nosotros no podemos hacerlo sin el derramamiento de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y esto hace que en lo profundo de nuestro corazón brote gratitud, porque sin ese sacrificio no tuviéramos entrada hoy a ese lugar santísimo donde mora tu dulce presencia. Que esta verdad hoy sea revelada a todos nosotros los que escuchamos este mensaje ahora o lo escucharemos después. Que volvamos a darte la honra, el respeto, la reverencia que tú mereces. Gracias por abrir ese camino, por rasgar el velo que hoy nos permite tener entrada al lugar santísimo. Pero el hecho de que haya realizado esa bonita obra no significa que tú hayas dejado de ser santo. Y hoy nos dice que sin santidad nadie podrá verte. Y sabes una cosa, lo que más quiero, lo que más anhelo es poder verte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Nunca nos olvidemos de las palabras de Jesús. Santificado sea tu nombre. Dios es santo. Sigue mereciendo de parte de nosotros todo el respeto y toda la reverencia. Debemos prepararnos para estar en su presencia. Él no es cualquier cosa. No olviden, mis amados, puede encontrar en nuestro canal de YouTube que aparece en pantalla. Si no se ha suscrito, por favor, hágalo. Los invitamos también para que visiten allí nuestro sitio en TikTok. Nos encuentran como Humberto Cancio Perosa y allí compartimos también enseñanzas. Vayan a nuestra página web, que es www.verdadeseternas.co, y donde encuentran todo lo que tiene que ver con el Ministerio Verdades Eternas. A todos ustedes, mil gracias. Dios nos ama celosamente y por eso nos prepara para cada día tener una mejor relación con Él. No olviden, mis amados, el nombre de Dios es santificado cuando vivimos lejos del pecado. El Señor les abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.